Bueno, buenas noches. Damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Después de 5 meses de receso del libro que veníamos estudiando, 12 mujeres extraordinarias, hoy volvemos al capítulo en el que quedamos, el capítulo 8, acerca de la mujer samaritana. Después de una larga cuarentena, que aún pues mantenemos discrecionalmente, sabemos que han sido días difíciles, ¿verdad? Como de alguna manera han venido siendo desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Voy a comenzar leyéndoles una parte de un diario, entre comillas, porque es un diario que nunca fue escrito, pero que Nancy DeMoss, poniéndose en el lugar de Eva y casi trasladándose a aquellos días, escribió en su lugar, en el libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Y les voy a leer esa parte del libro. A ver qué tan diferente sería del diario de una de nosotras hoy. ¿Qué año hemos tenido? Supimos que uno de los nietos de Caín se cayó mientras trabajaba en un proyecto de construcción para su padre. Parece que sufrió heridas graves. Ha sido difícil conocer los detalles, pues sabemos muy poco de Caín y de su familia. Nuestra relación con él todavía es muy tensa y los recuerdos son a veces tan dolorosos. La cosecha de este año ha sido la peor desde que recuerdo. Adán ha tenido que trabajar muchas horas adicionales para traer el alimento y poder subsistir como familia. Al llegar a casa, al final del día, está agotado y no tiene deseos de hablar ni hacer otra cosa. Quisiera decir que lo he animado en medio de todas esas dificultades, pero yo tengo mis propios problemas. Ya no tengo las fuerzas que antes y con frecuencia me siento abrumada al tratar de cuidar la casa, en especial con 4 hijos que aún viven con nosotros. La vida de cada uno de nosotros es muy agitada. Es difícil atender a un esposo, a los hijos, a los nietos y todas las labores de la casa y apartar un poco de tiempo para mí. Algunas veces la presión me sofoca tanto que me irrita todo lo que me rodea y me enojo con todo el mundo. Me siento mal por la manera como trato a los niños y a Adán. En realidad estoy muy cansada. Hace ya mucho tiempo que Adán y yo nos pasamos tiempo juntos a solas. Desearía encontrar la manera de escapar a todo esto por un momento. Tal vez así podría funcionar mejor. Sé que algo cambiaría. Podríamos cambiar algunas de estas palabras de este escrito por salió positivo para coronavirus, el pico de la pandemia, camas de UCIs, rebrotes, desempleo, debo llamar a mis padres, debo ayudarles a sobrellevar la tristeza del aislamiento, más personas necesitadas de un consejo, más personas en casa, más cenas que preparar, más loza que lavar, más conversaciones que sostener. Y como si fuera poco, las empleadas, algunas de ellas, deben estar aisladas y aún los oficios más pesados me tocan a mí. No podemos negar que han sido tiempos particularmente difíciles, pero de alguna manera lo han venido siendo desde hace más de 6.000 años, cuando Adán y Eva desobedecieron abiertamente en el huerto, cayendo toda la humanidad y la creación en maldición. Un tiempo en el que el descanso, la comodidad, las distracciones, la esperanza en el futuro inmediato y nuestros más grandes afectos se han visto amenazados. Una gran oportunidad para que todo aquello en lo que creemos sea puesto a prueba. Afirmamos que Cristo es nuestra fuente de agua viva, de gozo, de consuelo y que estamos completas en Él. Pero cuando otras fuentes de agua que satisfacen por momentos son quitadas o amenazadas, entonces necesitamos reencontrarnos con la verdad. Y la sed del desierto se convierte en una bendición para aprender a depender solo de Él. Encontramos en su gracia infinita que está
disponible y que siempre ha sido la única fuente verdadera, aunque infielmente bebamos de otras fuentes. Aunque el COVID-19 sea un virus nuevo que tiene en vilo la medicina, la ciencia misma, no es del todo nuevo, porque la maldición por el pecado nos aqueja desde nuestros primeros antepasados. Así fue con la mujer samaritana hace más de 2000 años. Ella había vivido una vida bastante licenciosa buscando en fuentes rotas lo que solo se puede hallar en Cristo. Es uno de los relatos más extensos sobre una mujer presente en las Escrituras, pero aún así su nombre no es mencionado, así como tampoco nunca se nos mencionó sobre la belleza de Eva, que podemos presumir que habiendo sido diseñada directamente por Dios, pues debió haberle quedado perfecta en todo sentido. La Biblia nos muestra en cada silencio y en cada relato muchos mensajes. Voy a leerles y después analizaremos el relato. Y nos dice, y era necesario en Juan 4, del 4 en adelante, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar carne. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come.
Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Bueno, hasta ahí termina el relato, que es bastante extenso para las que estuvimos en todo el estudio del libro acerca de alguna mujer de las Escrituras. Es el más extenso, ¿verdad? Vamos a resaltar varios puntos, pues que realmente lo resalta MacArthur en su libro. El primero es acerca de su ubicación. John MacArthur se extiende lo suficiente sobre este punto, de modo que más bien las invito a cada una a desempolvar sus libros e ir sobre este punto. Yo resaltaré únicamente que Samaria era un paso casi prohibido para un judío, y más aún para un líder judío. Esa tierra y sus habitantes eran profundamente rechazados por su paganismo. Eran los descendientes del pecado de los israelitas que habían quedado en la región al unirse con mujeres y hombres de pueblos paganos. Practicaban un sincretismo religioso que era una mezcla de prácticas judías y paganas, y eran bien conocidos por sus pecados escandalosos. Cristo pasó por ese lugar y se detuvo a hablar con una mujer, situación que asombró a los mismos discípulos cuando llegaron y lo encontraron hablando con esta mujer. Hay tanta confusión cuando llamamos pecado a lo que no lo es o inventamos prohibiciones que la Biblia no señala e imponemos cargas que la Biblia no nos pone. Pero Cristo es la verdad y conocerle a Él quita de nuestros hombros la pesada carga del pecado y mantenernos asidos a Él. Nos recuerda de no permitir que otros pongan cargas innecesarias sobre nosotros. Pero en el otro extremo están algunos que usan esto para defender que tienen amigos paganos y van a lugares paganos para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero indefectiblemente, cuando estos son los lugares que frecuentamos y las personas con quienes intimamos, el resultado será un fracaso cristiano, una afrenta contra el Evangelio. Cristo realmente iba al corazón de las cosas y en él no había pecado. El siguiente punto que resalta el autor es una curiosa conversación, llama él así. Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Cristo no le pidió el favor, fue una orden, pero su liderazgo es tal que aun siendo él judío y representando una gran rivalidad para esta mujer samaritana, ella no se ofendió. La Biblia nos dice que ella no se ofendió. El señorío de Cristo es amoroso, es redentor, es profundo, es consolador. Él habla y nosotros, las ovejas, temerosas, perdidas y agitadas, nos tranquilizamos al oírlo. Es nuestro liderazgo con los hijos, por ejemplo, un liderazgo redentor, amoroso, perdonador, que ofrece paz. El verdadero liderazgo espiritual da de gracia porque de gracia recibe. En la siguiente parte de la conversación, ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Vemos que hay tabúes de género, divisiones raciales y el sistema de clases imperante normalmente impedirían a un hombre de la condición de Jesús, un rabí, conversar con ella y mucho menos beber de un recipiente que le pertenecía. Lo que vamos a ver, encontré que es un relato, es un curso efectivo, corto, directo sobre la predicación del Evangelio, sobre el compartir la palabra. A veces damos tumbos no vamos al corazón de las cosas, damos tumbos sobre por qué adoran los santos, por qué la Virgen, los 5 puntos del calvinismo, y no vamos al corazón de las cosas. Veamos qué hizo Cristo. Vemos aquí directamente a Cristo predicando el Evangelio de salvación. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Estaba aludiendo ya al verdadero mensaje que intentaba entregarle. Ella entendió de inmediato que le estaba haciendo una asombrosa afirmación y replicó,
Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En realidad, él era más grande que Jacob. Y ese es precisamente el punto que quería demostrarle. Pero una vez más, en lugar de responder directamente su pregunta, continuó hablando del agua viva. Le aseguró que el agua que él ofrecía era infinitamente mejor que el agua del pozo de Jacob. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella estaba en la cima de la curiosidad. Había empezado a entender que él hablaba de agua espiritual. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Las siguientes palabras de Jesús le causaron un inesperado cortocircuito. Ve, llama a tu marido y ven acá. Casi como que esas eran las malas noticias antes de las buenas, ¿verdad? El pecado, porque ella no tenía marido. La verdad sobre su vida era tan horrible que no podía admitirla ante él. Parecía estar suponiendo que era una típica mujer con un hogar respetable y un marido honorable, pero ella no era nada de eso. Así es que, en lugar de exponer toda su desgracia frente a este rabí, dijo solo una mínima parte de la verdad. No tengo marido. Él ya sabía toda la verdad. Eso es lo que hace Cristo con nosotros, cuando nos trae a Él, ¿verdad? Nos desnuda. Ya no podemos aparentar, ya no hay vestido, maquillaje, adorno que pueda ocultar quiénes somos. Él expone nuestro pecado. Él ya sabía toda la verdad. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nótese que Jesús no la reprendió como una mentirosa. Por el contrario, la elogió por hablar sinceramente. No estaba negando su pecado, pero tampoco estaba orgullosa. Cuando más tarde ella contó su encuentro con Jesús, este fue el hecho que dejó mayor impresión en su mente. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Momentos antes le había preguntado si él era más grande que Jacob. Ahora lo sabía. Muchas veces vamos a las cosas que no son el punto central, ¿verdad? Los santos, la Virgen, los 5 puntos del calvinismo, el Evangelio de la Prosperidad, que tenemos que hablar de eso, pero no vamos al corazón de las cosas, ¿verdad? Y muchas de estas cosas se les son dadas al creyente una vez ha venido a Cristo. El entender acerca de la verdadera adoración, de la idolatría, de las imágenes, de María, del Evangelio de la Prosperidad y sus falsedades. Momentos antes le había preguntado si él era más grande que Jacob, ahora lo sabía. Dice MacArthur, me encanta la moderación, casi de una simplicidad risible, con la cual ella reconoce su propia culpa. Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús la había desenmascarado completamente. Quien quiera que fuera, obviamente sabía todo sobre ella. Y a pesar de eso, lejos de rechazarla o castigarla, le ofrecía el agua de la vida. Ella giró la conversación en una extraña dirección. Sacó lo que a su parecer era el mayor punto de enfrentamiento religioso entre los judíos y los samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En realidad, no le dio a esto carácter de pregunta, pero tampoco creo que lo planteara como un desafío, dice el autor. Estaba como esperando que este rabino, que parecía saberlo todo, pudiera aclarar lo que para ella era el debate fundamental de la época. ¿Quiénes tenían la razón? ¿Los judíos o los samaritanos? ¿Jericín o Jerusalén? El debate de la época. ¿Qué haría el Señor Jesucristo de llegar en estos tiempos, verdad?
y él mismo predicar. Jesús no ignoró su pregunta, tampoco la reprochó por cambiar de tema. Le dio una respuesta breve y contundente. Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Con esa réplica logró varias cosas. Primero, le hizo saber que el lugar donde se adora no es lo importante. Los verdaderos adoradores se definen por a quién adoran. Segundo, dejó en claro que la tradición religiosa en la que había crecido era total y absolutamente falsa. Adoras lo que no sabes. Nosotros conocemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Él no disimuló la realidad, ni se molestó tratando de ser delicado. Respondió la verdadera pregunta que ella estaba haciendo. Y el tercer punto, y el más importante, sutilmente la guió para volver al tema principal, de que vendría una nueva época cuando ni Gerizim ni Jerusalén tendrían el monopolio del sacerdocio. La era del nuevo pacto estaba ya en el horizonte. Había un sutil mensaje de expectativa mesiánica en sus dichos, y ella lo entendió. Y respondió con estas asombrosas palabras: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿No es significativo que esta mujer samaritana, nacida y formada en una cultura de religión corrupta, compartiera la misma esperanza mesiánica con todas las otras piadosas mujeres de las Escrituras? Esa fue una expresión definitiva de certeza. Era una fe embrionaria, nos dice el autor del libro, esperando nacer. ¿Y cómo creía ella que el verdadero Mesías se identificaría a sí mismo? Cuando Él venga, nos dirá todas las cosas. Jesús ya le había demostrado el conocimiento total de todos sus secretos. Así ella más tarde testificó a los hombres de su pueblo: me ha dicho todo cuanto he hecho. Es decir, ella estaba esperando un Mesías que le dijera todo. Y eso fue lo que hizo Cristo. Y esas fueron sus palabras cuando fue a anunciarlo. Una esperanza mesiánica satisfecha, ¿verdad? Vamos con el tercero y último punto acerca de esta mujer y de lo que la hace extraordinaria, que como a todas las mujeres que estudiamos, la hace extraordinaria su fe. No bien ella había abordado, el tercer punto es una revelación deslumbrante, titula el autor. No bien ella había abordado el tema del Mesías, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta es la más singular, directa y explícita declaración mesiánica que Jesús jamás haya hecho. No hay ninguna evidencia bíblica de que haya dicho esto tan francamente a nadie más. No hay ningún otro registro de que se revelara tan expresamente sino hasta la noche en que fue traicionado. Y lo hizo con esta mujer. Vemos cómo la mujer dejó el pozo, abandonando su vasija de agua. No fue una distracción la que causó que la dejara. Ella tenía todo el propósito de regresar. Su plan era traer a los varones de la ciudad y presentarlos a Cristo. El secreto de este conocimiento asombroso no podía mantenerse oculto. Su respuesta fue típica de un nuevo creyente. Una de las evidencias de una fe auténtica. La persona a quien recién se le ha quitado la carga del pecado y la culpa siempre desea compartir las buenas nuevas con los demás. La emoción de la mujer debe haber sido palpable. Y note que la primera cosa que les dijo a los hombres del pueblo fue que Jesús les había dicho todo lo que ella había hecho. No estaba eludiendo sus actos de pecado, ella estaba disfrutando del resplandor del perdón.
y sencillamente no hallaba vergüenza en ello. Su entusiasmo y determinación, ojo a esas dos palabras, entusiasmo y determinación, eran aparentemente difíciles de resistir, porque los hombres de la ciudad volvieron con ella al pozo donde conocieron a Jesús. El impacto inmediato del testimonio de esta mujer sobre los samaritanos de aquella ciudad fue tal que creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué contraste hace esto con la recepción que Jesús recibió de los escribas y fariseos en Jerusalén, verdad? Y vivimos tiempos muy difíciles, que hace tan valioso este relato, ¿verdad? Dentro de los 3 años siguientes al encuentro de Cristo con la mujer samaritana, en el pozo de Jacob, se fundó la iglesia. Su influencia rápidamente se esparció desde Jerusalén a Judea y Samaria, y desde allí hasta lo último de la tierra. Eso nos dice Hechos 1:8. Eso significa que la mujer samaritana y los hombres de su ciudad pronto fueron capaces de encontrar compañerismo y enseñanza en un contexto donde no había ni hebreos, ni samaritanos, ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, mujeres u hombres, sino que todos eran uno en Cristo. Creo que efectivamente la aldea samaritana de Sicar llegó a ser un centro de actividad evangelizadora y testimonial. Es así, hermanas, como este relato cobra mucha vida cuando lo traemos a nuestro tiempo, ¿verdad? Donde el mundo está lleno de temor, de miedo, de preguntas, de vacíos, ha estado bebiendo de fuentes rotas durante mucho tiempo, y es aquí donde cobra muchísimo valor nuestra fe, nuestro entusiasmo, nuestra pasión por el mensaje, que en realidad sea de anhelar ese Señor que nos salvó, ¿verdad? Y nosotros, sus ovejas, también tenemos temor, también nos abrumamos, también nos llenamos de angustia y preocupación. Y así no es como podemos compartir de la fe. Por eso necesitamos cada día sus misericordias, que gracias a Él que son nuevas cada mañana. Y necesitamos pasar tiempo con el Señor, en su presencia, en su palabra, para que como la mujer samaritana podamos impactar y llevar el mensaje a aquellos que aún beben solo de fuentes rotas. Bueno, hermanas, vamos a dar por terminado aquí el estudio. Hagamos una pequeña oración. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre amado. Gracias por este estudio, por este libro, Señor, por el hermano MacArthur que lo escribió. Gracias por tu palabra, Señor, por cada una de estas biografías y relatos que tienen tanto que hablarnos hoy. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.